Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a presentar el artículo el cual elegí. Mi tema principal, en el cual mis compañeros también me ayudaron a indagar un poco en la base de datos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue el desarrollo de las capacidades físicas en los niños. Ya con el apoyo de mis compañeros y de igual manera yo investigando un poco ahí en esa base de datos, terminé eligiendo un artículo, o se me fue también asignado un artículo, el cual siento que cumple con las características de las cuales fue en un principio requerido la información. El título de este artículo científico es el siguiente: Efectos de la actividad física en el desarrollo de las habilidades motoras de los niños. Una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios. Este artículo fue llevado a cabo por los siguientes autores: Daniel J. McDonough, Wing-Tsi Liu, Xian Yao. Estos autores vienen provenientes de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Minnesota, Twin City, en Minneapolis, Estados Unidos. Bueno, pasando ya un poco a la información acerca del artículo y desglosándolo parte a parte, que es como vamos a ir revisándolo, tenemos como punto principal la introducción. Bueno, a nuestros autores les preocupó la actualidad que se vive en Estados Unidos, ya que existe un 33% de los niños y adolescentes de los cuales estos tienen un sobrepeso y obesidad. Bueno, también otro dato muy alarmante es que el 70% de las enfermedades crónicas se relacionan con estos problemas. De igual manera, cabe resaltar que solo el 25% de los jóvenes en Estados Unidos llevan a cabo o realizan un nivel recomendado de activación física. Esto es muy preocupante, la verdad. Lo que llevó a cabo nuestros autores investigar acerca sobre este tema es que afortunadamente esto es una conducta modificable. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que podemos cambiar los hábitos de nuestros niños y cambiar su conducta, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, lo cual puede hacernos que en un futuro estos datos cambien rotundamente y hacer que los niños y los jóvenes lleven una vida activa físicamente desde sus inicios, lo cual va a provocar que al paso de los años estos mismos sigan gozando, disfrutando de realizar actividad física. Ya entrando un poco más en el artículo científico, cabe mencionar y destacar las bases de datos que estos realizaron, más bien que estos investigaron, las cuales son las siguientes: Medline, SciInfo, Web of Science, Google Scholar and Scopes. Estos son algunas de las bases de datos más importantes en las cuales nuestros autores se basaron para recaudar información. Bueno, los criterios de elegibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Son las pautas o los puntos claves que quisimos atacar para poder elegir o para poder investigar en un artículo científico. El primero de ellos fue que se consistió en una muestra de niños de 6 a 12 años, los cuales estuvieran completamente sanos, es decir, que no tuvieran ninguna afectación tanto motriz como mental. El segundo de las pautas fue que se evaluó dos tipos de activación física, siendo una de ellas la activación física tradicional, que es la que todos conocemos, la que hemos llevado a cabo en nuestras clases de educación física, en alguna escuela de fútbol o en algún campo deportivo. Otra es la basada en la tecnología, la llamada XR Gaming. Esta es una técnica o es una herramienta innovadora de la cual hablaremos y detallaremos un poco más adelante. La tercera pauta fue el empleo de evaluaciones cuantitativas de la habilidad motora funcional, fundamentales. Perdón. La cuarta pauta fue que se llevó a cabo mediante estudios controlados aleatorios. Hay que tener en cuenta bien esta abreviación o
muy bien si se puede llevar a cabo todo el estudio contradictorio, ya que se presentará más adelante como base de la información. Ya estando un poco más adentro de la extracción de datos, esta se llevó a cabo de manera muy rigurosa, muy exhaustiva, en donde eran calificadas por 3 investigadores, donde cada uno de ellos tendría una tarea específica para poder llevar a cabo una selección de los artículos eh, precisa, con gran exactitud, que cumpliera con las pautas y además pues que fuera fiable. Los resultados de esta selección arrojaron 727 artículos preliminares, de los cuales posteriormente se llevó a cabo una eliminación, ya que no cumplían con las pautas o se repetían en algunas informaciones, en algunos estudios, en algunas pruebas, lo cual nos llevó a reducir hasta solo 25 estudios, los cuales cumplieron con las pautas, favorecían la investigación y eran de fiar. Bueno, ya desglosando un poco lo que es estos 25 estudios, de, cabe mencionar que 18 de ellos, el 72%, evaluaron la actividad física tradicional. 7 de ellos, el 28%, examinaron la actividad física basada en el exergaming. Aquí tenemos una tablita en donde se muestran países y el número de estudios que fueron realizados en esta entidad. Cabe resaltar que fueron la mayoría llevados a cabo en Australia. Tenemos una paridad de 3 países donde se llevaron 3 estudios, que son Estados Unidos, China y Reino Unido. Una paridad igualmente de 3 países en donde se llevaron a cabo 2 estudios, que son Canadá, Grecia y Países Bajos. Y tenemos los restantes, que se lleva a cabo un estudio en donde se encuentra Irlanda, Suiza, Italia y Noruega. Del lado derecho tenemos una tabla muy importante, cabe mencionarlo, ya que en información posterior eh, resaltaremos la importancia que tiene eh, en donde se llevó a cabo la toma de los datos, o más bien el desarrollo del estudio. Cabe resaltar que la mayoría de los estudios se llevaron a cabo en un ámbito escolar, en una escuela, como cabe decirlo fácilmente, y los demás con un estudio se llevaron a cabo en un entorno domiciliario, en un laboratorio, en un centro de cuidado infantil, en un campo de deportes y uno meramente en la comunidad. Ahora vamos a definir lo que es el exergaming. Sí, vamos a primero leer la definición, posteriormente les daré un punto de vista más integral, un poquito más fácil de digerir, aunque la definición es de igual manera muy precisa. El exergaming es un videojuego activo en el que las acciones del avatar están sincronizadas con los movimientos y gestos del jugador a través de sensores que captan el movimiento y permiten su interpretación por parte de la plataforma, ganando experiencia motriz. Muy importante eso, ganando experiencia motriz. Esta información fue recaudada pues, meramente de Wikipedia, ya que, pues, como les acabo de decir, es una información meramente sencilla, muy precisa, pero bien, ahora vamos a definirla con un poco de tema más coloquial. Es meramente esos juegos o esas técnicas virtuales, cabe decir que virtuales, puede ser un videojuego o una experiencia virtual, como lo ahora es la realidad aumentada, la realidad virtual, en donde a base de juego, a base de experiencia, nosotros llevamos a cabo movimientos en un espacio real, sí, cabe mencionar, en un espacio real, pero estos movimientos se ven reflejados en el accionar, se ven reflejados en la movilidad del personaje que está dentro de las pantallas virtuales. Esto relaciona, como quien dice, a dos mundos. Los primeros, me parece que fueron pioneros en este tipo de tecnología,
fue el Xbox Kinect, si no me equivoco, o el Wii, tal vez, en donde el claro ejemplo son los juegos de eSports. Sí, todos recordaremos esos del tenis, creo que había box, entre otros, en donde nosotros como personas físicas nos poníamos los mandos del control en las manos y al realizar los golpes o el tiro de tenis, el remate, se veía reflejado en la tele. Esto generaba una actividad física, si bien no, no común, cabe resaltar que no era común, ya que es algo innovador, es algo lo cual nos mantiene, si bien en nuestra zona de confort, en nuestra casa, pero sí nos ayuda a ganar una experiencia motriz. ¿Cuáles fueron los protocolos de medición? El instrumento más utilizado para evaluar las habilidades motoras de los niños fue el TGMD, el primero en la segunda generación, el segundo fue el TGMD de la tercera edición y el TGMD original. ¿Qué significa TGMD? Significa Test of Gross Motor Development. En español significa pruebas de desarrollo de la motricidad gruesa. ¿Sí? Aquí vamos a desglosar un poquito lo que es el tema ya un poquito más conceptual, que es la primera habilidad motora, que es el TGMD2. El propósito de la prueba es desarrollar el motor grueso. Esta nos sirve para medir el desarrollo motor de los niños de 0 meses hasta los 10 años, 11 meses de edad. Tiene un conjunto de criterios de eficacia y rendimiento del niño en el cual se evalúa mediante un 0 o un 1. El TGMD de la tercera edición es la prueba de desarrollo motor grueso con referencia en las normas que se utiliza para identificar a los niños con algunas deficiencias en de motricidad gruesa, perdón. Y el TGMD original es la prueba que evalúa dos habilidades incluidas en dos subpruebas que son locomoción y control de objetos. Esta prueba fue diseñada para evaluar el funcionamiento del motor grueso de niños de 3 a 10 años de edad. Vamos con la efectividad de la actividad física en el desarrollo de la habilidad motriz, en donde 25 de los estudios, el 20 de ellos, el 80% mostraron mejoras. ¿Sí? Entonces es una tasa muy, muy alta en donde se mostraron mejoras, pero vamos a desglosar un poquito más a detalle cómo es que se llevó a cabo también estos estudios que muestran mejoras. Cabe resaltar que 7 estudios fueron basados en el Exergaming, solo 7 de ellos, en el cual 5 de ellos mostraron mejoras, o sea, el 71%. De mayor cantidad o de mayor relevancia fueron 18 estudios de la actividad física tradicional, en donde 15 de ellos mostraron alguna mejora. Fue el 83%, de los cuales obtuvimos un efecto significativo en la mejora de las habilidades motrices. Como podemos mencionar, o como podemos ya intuir, quedan 5 estudios de los cuales no se obtuvo el mejoramiento o no se obtuvo la respuesta de la cual se esperaba, siendo, pues, por ejemplo, estudios que no se pueden remarcar sin resultado. Ahorita desarrollaremos cuál es el objetivo, perdón, cuál es el objeto por los cuales estos estudios no mostraron una mejora. En la imagen que tenemos aquí se puede ver claramente lo que es un Exergaming. Aquí parece que los niños están teniendo, no sé, algún juego de EA Sports, en donde los niños ahí se ven con algún movimiento. Bueno, vamos a pasar al tema de discusión. Es que en del 80% de los estudios que se observaron, obtuvieron algún efecto beneficioso. Esto se llevó a cabo en el ambiente escolar, o sea, que del 80% de los estudios, la mejoría se llevó a cabo en un ambiente escolar. El 40% de los estudios que no obtuvieron información positiva, de los 5 que dijimos que restaban, tienen distintas variables, ¿sí? Tienen distintas variables, los cuales fueron que no obtuvieron un resultado positivo. De estas variables, cabe mencionar que no fueron llevados a cabo en un ambiente escolar,
lo cual provocó a lo mejor un aislamiento del niño, provocó un aislamiento del niño en, en su desarrollo de la actividad física, pudiendo ser que solo practicaba, no sé, una vez a la semana o practicaba 3 días a la semana, 4 horas seguidas. Sí, esto provocaba una inserción, inclusive en algunos de los estudios, provocó una inserción de los niños, en las cuales ya no quisieron participar en el, en el estudio, llevando a que estos estudios, estos 5 estudios, no mostraran alguna información positiva. Otro punto que tenemos que tomar muy en cuenta, o que nos va a facilitar el estudio, que nos facilitó el estudio, fue el impacto de las escuelas en la actividad física. Dado que la mayoría de los niños pasaban el tiempo o pasamos el tiempo en la escuela, las escuelas tienen eh, un importante desarrollo en nuestra actividad física, ya que si ellos son integradores de actividades, de disciplinas, de deportes, en su tiempo escolar, ya sea dentro de clases o como actividades extracurriculares, esto nos ayuda a que los niños se relacionen con el deporte, tanto de manera social como de manera física, desarrollando sus capacidades motoras. Entonces, hay que resaltar la importancia que tienen las escuelas, que tienen el factor escolar, el factor tanto del ambiente, del entorno, que es una escuela, que es un ambiente seguro, por así decirlo, un ambiente en donde hay más niños con las mismas capacidades, por así decirlo. Entonces hay que atacar ese punto, hay que atacar la importancia, el impacto que tienen las escuelas en el desarrollo de la actividad física en nuestros niños. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones en este estudio? Las conclusiones se llevaron a cabo que en la mayoría de los estudios que obtuvimos se llevó a cabo un aumento de la actividad física. Esto relaciona a la mejora de las habilidades motoras, es decir, que si nosotros aumentamos o desarrollamos una buena actividad física, esto automáticamente llevará a una mejora de las habilidades motoras. Otro punto es que la actividad física tradicional y el exergaming obtuvieron una relación en sus resultados, ¿sí? No, si bien fueron pocos estudios del exergaming, 5 de 7 obtuvieron una muy buena, un muy buen pronóstico de mejoramiento de las habilidades motoras y de la actividad física. Entonces, hay que tener en cuenta el papel del exergaming a futuro. El papel escolar, ya mencionado anteriormente, es el papel que tienen fundamentalmente las escuelas en desarrollar la actividad física, pudiendo ser como una materia, simplemente como una pausa activa que se utilizan actualmente en las escuelas de educación básica, en donde se favorece el desarrollo neuromotor también, ¿sí? Psicológico también de los niños, de tanto estar en las clases, de tanto estar aburrido en clases, y que llega una pausa activa en donde no sé, hagamos un tipo de movimiento, nos ayuda a mejorar. Entonces, el papel escolar es muy importante en el desarrollo de las actividades físicas. El exergaming a futuro, ¿a qué nos referimos con esto? Dado también el papel o la importancia que tuvo la pandemia en la actualidad, hubo cierres de instituciones deportivas, hubo cierres de escuelas, hubo cierres de campos de fútbol, campos deportivos. Entonces, este tipo de técnicas o este tipo de tecnologías, este tipo de innovación nos puede ayudar a relacionar a nuestros niños a la actividad física, ¿sí? Tal vez hay niños que no les gusta el sol, que les incomoda esto, pero si encontramos la alternativa de adaptar un exergaming, un videojuego, a nuestros niños con la función no solo de distraer, no con la función de que estén pegados ahí a la televisión un rato jugando, ¿sí? Que sea algo más que solo una actividad para pasar el tiempo.
que sea algo, una actividad que nos ayude a mejorar la actividad física, ¿sí? Que nos ayude a nuestras capacidades motrices. Entonces, hay que buscar a futuro el exergaming. De igual manera, lo importante que es el goce de la actividad física. Si nosotros como jóvenes, como niños, iniciamos de manera muy temprana en la actividad física y no la disfrutamos, se nos hace pesado ir a entrenar, nos ponen entrenamientos muy complicados, muy difíciles, muy cansados. Cuando vayamos creciendo, ese goce, ese amor por hacer actividad física, lo vamos a ver como algo aburrido, algo cansado, algo tedioso. Entonces es muy importante hacer que los niños desde temprana edad tengan amor, tengan diversión por realizar actividad física. Si logramos que los niños obtengan un amor, una felicidad, un goce por realizar actividad física de niños, es casi seguro que cuando ellos crezcan van a tener ese hábito, van a tener ese hábito bien pegado en su forma de ser y serán personas activas, serán personas sanas en su futuro. Otro punto es que las habilidades motrices se benefician con la actividad física, ¿sí? Cabe ya mencionado, pero cabe resaltar que si nosotros realizamos actividad física, nuestras habilidades motrices se van a ir mejorando, ¿sí? Desde niños tenemos que atacar el goce, el amor por la actividad física para desarrollar nuestras habilidades motrices. Bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Al parecer, a mi punto de vista, este estudio me gustó mucho ya que sí cumplió con las pautas que se tuvieron a principios de cumplir con el desarrollo de las habilidades físicas, a las habilidades motrices de los niños. Sí, es un artículo el cual se desglosa de manera muy buena y nos da una innovación como es el Academy. Yo de mi manera, en mi punto de ser, nunca había tomado ese X-Gaming, de hecho ni siquiera conocía el concepto. Sí conocía lo que eran los juegos, los videojuegos de realidad virtual, pero no conocía tanto ese X-Gaming, que es llevar a cabo un videojuego, pero con tal de ganar experiencia motriz. Entonces, es un estudio bastante bueno en donde se obtienen resultados positivos, los cuales nos va a ayudar a atacar el problema inicial que fue los malos hábitos, el problema de obesidad y sobrepeso en los Estados Unidos. Es todo de mi parte, muchas gracias.